Ahora sí, cuando nosotros queremos escribir hay que tener en consideración tres cosas. Uno, que es muy probable que no lo hagamos la primera vez bien o que salga la primera vez o a la primera, eso es materialmente imposible. Dos, que tenemos que aprender que cada párrafo, que cada línea tiene que llevar a una idea. Este primer párrafo se me hace muy bueno, se me hace muy interesante, porque nos está dando la posibilidad de entender de qué va todo esto que yo estoy leyendo, ¿cierto? Y tres, la última, siempre hay que ir de lo general a lo particular. Ajá. Los procesos de inductivos o los sistemas inductivos en la redacción de textos pueden servir de muchísima ayuda para comprender mejor todos los elementos con los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. Yo entiendo que aquí hay parte de una historia, pero es una historia muy reciente. Estamos hablando de hechos que se sucedieron hace no más de 2 años, ¿cierto? Ahora, si esto es cierto, ¿cuál es entonces el proceso que se debe de seguir? Y dice, es importante enfatizar sobre las generalidades de los coronavirus. Son una categoría de virus con gran importancia tanto médica como veterinaria que pueden ser contagiados entre animales y seres humanos. Básicamente, este tipo de virus provoca infecciones en las vías respiratorias presentadas desde resfriados leves hasta neumonías, provocando en casos extremos la muerte. Y aquí ya tengo dos ideas. ¿Alguien me puede decir, en ese párrafo que considero es fuerte, es un párrafo grande, cuál es la idea y cuál es la idea de ese segundo párrafo? ¿Puede volver a poner la Claro que pantalla para sí. que lo podamos Ahí leer está. bien? Fíjate, Gracias. Profe, ¿qué idea nos da? Ajá. A ver. en el primero está dando como una idea general acerca de qué son los virus y Bien. en el segundo está como enfatizando en que pueden ser portados por los humanos, o sea que ya eso ya es la consecuencia. Es correcto. Vemos una idea que habla de las causas. Ajá. Cómo históricamente en un principio se ve, se entiende quiénes son los responsables, tal. Y después vemos las consecuencias. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Efectivamente, como dice la señorita Erika, en el segundo párrafo, que es muy cortito, dice, se enfatiza sobre las generalidades ojo, aquí está hablando de que no es uno solo. Y ahí ya, bueno, en esta parte ya nos está diciendo, dando una idea de cómo va eso. Son una categoría de virus con gran importancia, tanto médica como veterinaria. Y obviamente yo leo veterinario y quiere decir entonces que seguramente también afecta a los animales. Lo reviso, lo leo y dice que efectivamente puede ser contagiado entre animales y seres humanos. Ah, ok. Este tipo de virus puede generar infecciones en las vías respiratorias. Aquí hay una situación, a ver, ahí no es presentadas, ¿no? Sería presentando desde resfriados leves hasta neumonías, coma, provocando en casos extremos la muerte. Tengo dos ideas, ¿ok? Vamos al siguiente párrafo que dice así. El antecedente que se tiene acerca de la COVID-19 se remonta a 2013, pues en ese entonces se encontró un virus de murciélago dentro de una cueva de Yunnan, China, lugar a aproximadamente 100 kilómetros de Guam, suponiendo que pudo haber pasado el murciélago a un animal silvestre hasta que el día de hoy no ha sido identificado para posteriormente pasar al contacto humano y posibilitando una infección y propagación en la especie entera con mayor facilidad. ¿Qué me dice este párrafo? Aquí hay algo bien complejo, ¿eh? Existió, existe y tal vez existirá tristemente por mucho tiempo la idea de que este virus o fue creado, fue inventado.
Y la realidad es que hay que revisar esa parte. ¿Qué más? ¿Qué me está diciendo en función a la distancia? Ojo con eso, fíjate, dice, hasta el día de hoy no ha sido identificado para posteriormente pasar al contacto humano. Ojo, esta parte es súper importante en este párrafo. ¿Por qué? Porque si yo leo lo primero y leo murciélago y leo cueva y leo Guam, me puedo ir con la idea de que efectivamente entonces quizás el virus se generó por haber comido murciélago, ¿cierto? Y no es lo que dice ese párrafo. Claro, exacto, Erika, dice la creación o el mito que se tiene, pero este párrafo lo está refutando, solo que de repente no se entiende muy bien. Si yo leo el antecedente directo que se tiene acerca de la COVID-19 que se remonta a 2013, en ese entonces se encontró un virus de murciélago dentro de una cueva en Yunnan, China, aproximadamente a 100 kilómetros de Guam. Esta parte es un hecho, o sea, hay que ver la cita o ver la fuente, pero esa parte que yo estoy poniendo ahí, sí sucedió. O sea, sí se encontró un virus, sí en 2013, sí de murciélago, sí en una cueva, sí a 100 kilómetros de Guam. Estamos hablando de 100 kilómetros, son como de aquí a Pachuca, Tulancingo, no sé, por allí. Ahora, si eso es cierto, bajo esa condición, aquí dice algo, suponiendo, fíjate, este párrafo tiene algo muy interesante, muy fuerte, pero que de repente se diluye con las otras palabras. Utiliza la palabra suponiendo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Suponiendo que pudo haber pasado del murciélago a un animal silvestre que hasta el día de hoy no ha sido identificado para posteriormente pasar al contacto humano. No ha sido identificado para posteriormente pasar al contacto humano y posibilitando una infección general, ¿sale? Cuando leemos el párrafo nos vamos con la finta y decimos, sí, es cierto, ya ves, ahí está diciendo que si en Guam, que si el murciélago, que si el caldo de murciélago, tal. No, 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 no va por allí. Nosotros lo que tenemos entonces es que saber que muy probablemente, quizás esta parte del párrafo fuera más prudente ponerla acá. ¿Por qué? Porque entonces yo ya les digo a mis lectores que o sea, se los estoy diciendo sin decírselo, ¿no? Y entonces ahí lo tomo como tal, ¿ok? Y este párrafo queda así. Suponiendo que pudo haber pasado del murciélago a un animal silvestre que hasta el día de hoy no ha podido ser identificado para posteriormente pasar al contacto humano y posibilitar una infección y propagación en la especie con mayor facilidad. Se tiene, y aquí metemos esto, ¿no? Que el antecedente de la COVID-19 se remonta a 2013, pues en ese entonces se encontró un virus de murciélago dentro de una cueva en Yuan, China, a un lugar aproximadamente no, perdón, no son 100, son 1000 kilómetros de Guam. 1000 kilómetros es, no sé, como de aquí a Campeche, ¿no? Cambia el sentido y la orientación del texto, pero también cambia el sentido de la idea que se le quiere dar. Fíjate. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? Yo, profe. Dice, suponiendo que pudo haber pasado del murciélago a un animal silvestre que hasta el día de hoy no ha sido identificado para posteriormente pasar al contacto humano y posibilitando una infección y propagación en la especie entera con mayor facilidad. Se tiene que el antecedente de la COVID-19 se remonta al 2013, pues en ese entonces se encontró un virus de murciélago dentro de una cueva de Yunnan, China, lugar a aproximadamente 1000 kilómetros de Guam.
Ahora sí, basándonos en eso, ya ponemos una idea que es importante mencionar. O sea, la idea general del párrafo nos quiere decir que aun cuando se ha descubierto desde 2013 ese, ese virus, es importante mencionar que no se ha comprobado, no se ha demostrado que la interacción con el hombre haya generado que esto repercutiera obviamente en esa situación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, vamos al siguiente párrafo. Dice, a partir de ese entonces comenzaron a tomarse medidas generales del cuidado, tales como el confinamiento. Sin embargo, en cada país se llevan a cabo con mayor o menor intensidad. Aquí, como se corta un poquito la idea, porque me va a decir qué es lo que pasa en otro país, específicamente en México, lo ponemos como punto y seguido. En México, específicamente, comenzaron a suspenderse las labores en empresas, se cerraron negocios, establecimientos y escuelas. En un inicio, se dio de una manera gradual. Se mencionaba un posible regreso y apertura de lo ya mencionado un mes posterior a ello, coma, sin embargo, coma, conforme la propagación empeoró, la situación de confinamiento también lo hizo, coma, y se intensificó, pues, es más, déjame, se hizo y se intensificó, coma, pues para este punto ya no se hablaba de una fecha específica. Ok, esta idea es buena. ¿Qué es lo que me está diciendo esta idea? Que en cada país, después de que esto explotó o se vino o se devino ya como tal la declaración de pandemia, cada país hizo o tomó respectivas medidas en función a esto. En México se hizo de una manera gradual, después se hizo de una manera accidental, pero aquí hay algo que falta para concretar esa idea. ¿Alguien me puede decir qué puede llegar a ser? ¿Puede ser las medidas que se tomaron en otros países? Una, bien. ¿Y de dónde podríamos obtener esa información? Por ejemplo, lo que hicieron en Italia, lo que hicieron en España, lo que hicieron en Argentina, lo que hicieron en China, perdón, es totalmente diferente a lo que se aplicó aquí en México, aunque los contextos de mayor o menor, en mayor o menor medida pueden ser o darse de manera similar. Algo que hace falta aquí, y que no está mal lo que se escribe, sino algo que lo va a hacer mucho mejor es una cita. Cita o referencia. ¿Por qué? Teniendo una cita o referencia, de esto que yo sé que puede sucederse o sucedió, voy a encontrar entonces una relación interesante entre lo que yo quiero explicar y lo que alguien ya con una visión mucho más precisa, mucho más formal, puede ser una cuestión de noticias, puede ser una cuestión de otros trabajos, no sé, lo que nosotros queremos es reforzar la idea. No sé si ya les tocó la profesora o el profesor o la clase en donde te pide que cada párrafo, cada cosa que tú digas la sustentes en un autor. ¿Ya les tocó esa materia o con esos profesores? En donde lo que dices me parece bien, pero ¿cuáles son como tus sustentos? Y tú dices, bueno, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Es cuando nosotros decimos, yo pienso, yo siento, yo creo, es correcto. Digo, al final de cuentas es un ejercicio reflexivo sobre el cual nosotros pasamos por nuestras experiencias, la realidad sobre la cual nosotros tratamos de girar toda esta situación, de la relación que hay entre el fenómeno observado y lo que nosotros sabemos de él. Sin embargo, siempre es bueno tomar o referenciar algún autor, algún trabajo previamente ya establecido para darle sustento, para darle fuerza. Insisto, aquí vendría muy bien una cuestión relacionada, por ejemplo, con una noticia, ¿no? Ahora, el proceso de confinamiento. En el proceso de confinamiento se dieron algunas situaciones de forma compleja, viéndose afectadas principalmente la pérdida de rutinas y la crisis económica que con esto hubo, además de la convivencia, que con esto hubo, coma, ahorita lo vamos a revisar,
además de la convivencia excesiva entre familias que ya tenían actividades extra establecidas de manera independiente. Y aquí vemos una situación importante que ya me está dando esta idea en este párrafo. ¿Cuál es la idea más importante que me abre este párrafo, que me está dando este párrafo? ¿Quién me dice? Bueno, ahí hay como una medida de las que Ujú. tomaron los países que mencioné arriba y es el confinamiento. Bien. El confinamiento. Desde esta entrada yo estoy diciendo, fíjese, yo todavía ni siquiera me detuve a leer la portada. ¿Por qué? Porque justamente quiero aprender que el tema de la señorita o la justificación me va a decir de qué es de lo que está hablando. Fíjate, ella sí viene bien. Viene de lo general, de lo que es como tal la enfermedad, cómo se comprende, cómo se conoce, cómo se trabajó, cómo se dio en otros países, cómo se dio en México, y de todas esas situaciones o circunstancias que ya me explicó en un párrafo anterior, la señorita me dice, bien, ok, bajo esta condición, ¿qué es lo que se sucede como un problema a analizar? Y habla de las relaciones, o sea, la exacerbación del tiempo que pasaban de repente las familias consigo mismas o entre sí, entre ellos, para generar un proceso. Bien, si yo lo leo, dice, los procesos o aspectos que se vieron afectados fueron el físico y el psicológico, derivados del estrés psicosocial que existió a partir de que la propagación del virus era más evidente y visible a través de los distintos medios de comunicación. Ojo, si ya de por sí era difícil la convivencia en casa entre miembros de la familia y se vieron afectadas funciones psicosociales, ahí la señorita está metiendo una variable. ¿Alguien me puede indicar, o usted misma si gusta, señorita, qué variable es? ¿En qué, perdón, profe? En esta parte. A los medios de comunicación. Y entonces veo, siendo esto un bombardeo de información para la población en general, coma, creando diversas emociones, tales como frustración, aburrimiento, angustia, miedo al contagio, sedentarismo, patrones irregulares de sueño, etc. Una situación de gran impacto en los adolescentes, ¡pum! Aquí me está dando otra idea. Ya vimos entonces que hay una afección directa sobre la vida de las personas. Ya vimos que en función a esa afección se puede sumar o se suma el bombardeo de las informaciones falsas o estas situaciones de la información como tal. Y la señorita lo aterriza en alguien. ¿En quiénes? En los En los adolescentes. En adolescentes. los adolescentes. Y entonces veo. Uh-huh. Que fue la nueva forma en la que se comenzaron a tomar clases, pues pasaron de ser presenciales a virtuales. En un inicio parecía poder soportarse, sin embargo, conforme transcurrieron las semanas o meses, comenzaron a presentarse algunas conductas que antes no estaban o por lo menos no eran observables. Tomando en cuenta, vamos a quitar vamos a ponerla como en observables, tomando en cuenta que la convivencia, misma que juega un papel fundamental durante esta etapa, se ha reducido o anulado, alterando procesos o aspectos emocionales y psicológicos en una de las poblaciones más vulnerables. Excelente, señorita Giselle. Cosas positivas que trae su trabajo, va de lo general a lo particular, nos va guiando, nos va llevando, así nos dice, mira, esto es el mundo desde 2013, de lo que dice la OMS, quienes se encargan de definir lo de los virus, etcétera. Ahí está. Esto es México. Esto se sucedió, esto se presentó, esto se generó así. Esto se da con las relaciones psicosociales. Esto se da con los problemas que generan, aparte de esas relaciones, los aspectos fundamentales de las redes de información. Y nos pasa a los adolescentes. Y dices, ah, ok. Los adolescentes usted lo está catalogando, fíjese, como una de las poblaciones más vulnerables. Y entonces dices, ah, ok, COVID, relaciones interpersonales en casa,
adolescentes, convivencia, bombardeo de información, miedo al contagio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, digo, no hemos tenido la oportunidad de platicarlo, más adelante lo vamos a hacer en el día, pero con lo que acabo de decir, ¿estoy centrándome en lo que va de su investigación, sí o no? Sí, profe. Bien, ¿por qué? Porque en su justificación me dijo lo que va a pasar. Me está dando las razones. Y una razón, el para qué es importante hacer su investigación, se queda en este último párrafo. Porque yo entiendo que los adolescentes es una de las poblaciones más vulnerables. Y sé que es vulnerable a esta situación de los procesos de confinamiento, la convivencia excesiva y por supuesto, todo aquello que genera frustración, aburrimiento, angustia, miedo, sedentarismo, patrones irregulares de sueño. Aquí, hasta aquí. Puede observar usted que ya tiene una población, los adolescentes. Puede sacar una muestra, muy seguramente, y espero equivocarme, pero va a ser alumnos de la licenciatura en psicología de la Escuela Superior a Totonilco de Tula, o la Escuela Superior a Totonilco de Tula. Dices, órale va. Tengo universo, población, muestra. Tengo variables, entendiendo las variables que son esos elementos que yo no puedo controlar. Usted, señorita Rosete, bajo esta condición, bajo esta condición, ¿qué es lo que ni usted ni la humanidad entera de lo que dice aquí como causa podemos controlar hasta el momento? Podemos intervenir hasta el momento. Pues tal vez en la regulación de estos aspectos. Bien. O sea, la frustración, el aburrimiento, la angustia, el miedo al contagio, el sedentarismo, patrones irregulares de sueño y también todo lo relacionado a esta forma de entender los procesos de socialización cortados por la pandemia, son cosas que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque se están dando en un continuo de tiempo. Son las consecuencias ¿de qué? Del confinamiento. Del confinamiento. ¿Qué sí puedo controlar? Vamos a la otra variable. Acuérdense, nosotros manejamos esencialmente dos tipos de variables. Una variable independiente, que es la que yo puedo controlar, en la que puedo intervenir para modificar una consecuencia, que es mi variable dependiente, que como tal dependerá de todo aquello en lo cual pues yo, si puedo tener un tipo de control o de interferencia, puedo llegar a modificar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Mi pregunta sería, señorita Rosete, ¿podemos controlar o intervenir en todo aquello que les causa frustración, aburrimiento, angustia o genera nuevas formas en las que se comienzan a tomar las clases? ¿Qué podría ser? ¿Usted qué cree ya que tiene analizado o trabajado el tema? ¿En qué podremos Pues incidir? Venga. sí, se podría dar a través de la comunicación Bien. entre, pues sí, entre la familia, entre los integrantes de las familias. La comunicación. ¿Qué de la comunicación? Sería como tal la mejora de las relaciones, por ejemplo, o sea, trabajar como esa parte. Excelente, me parece excelente. Y allí ya hay un proceso de incidencia. Si usted detecta una población o obtiene una población o una muestra de adolescentes con X niveles de ansiedad, de estrés, de frustración, de aburrimiento, de miedo al contagio, de sedentarismo, etcétera, usted podría incidir solo con esa variable considerando que a mejor comunicación entre familias en periodo de aislamiento,
Mejor comunicación implica menor sensación o percepción de frustración, de miedo, de irregularidad en el sueño, etcétera. Y ojo, de todas las muchas, de la incalculable, inconmensurable cantidad de variables que puede haber, la señorita Giselle dice, me voy a agarrar de la comunicación como un modelo de incidencia entre la cual yo voy a practicar, voy a mejorar, voy a conocer, voy a evaluar, voy a hacer N cosas para que este impacte de manera positiva en la redacción, en la reducción de estas conductas que yo no puedo controlar. A mejor comunicación, ejemplo, a mejor comunicación intrafamiliar, menor aburrimiento. A mejor comunicación intrapersonal familiar, menor angustia, menor miedo. O sea, entre más aumenta, la otra también va a disminuir. O bien, disminuyo una y aumenta la otra. Entre peor sea la comunicación, pues obviamente los niveles van a estar más fuertes. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, profe. Bien, ahora, aquí hay una situación interesante. Ahora sí, me regreso a su portada. Bueno, todo eso. Incremento de suicidios en jóvenes. Ahora, de todas esas yo digo, bueno, me voy sobre el suicidio. Tenemos por ahí una escala de... es que en general yo consideraría aquí no el incremento, porque si es un estudio sobre el incremento de suicidios, solamente sería analizar los datos que tenemos sobre las personas que se han logrado quitar la vida por N cantidad de medios en el estado de Hidalgo, en México, en el mundo, no sé. Solamente haríamos un estudio de dato duro, ¿no? Podríamos encontrar a lo mejor algunas causas, cuáles podrían ser los orígenes. Yo me remito a una situación un poquito más fuerte. Para que una persona se suicide o atente contra su propia vida, desde la perspectiva de Emilio Durkheim, tiene que haber una razón. De hecho, él clasifica, me parece, son 3 o 4 tipos de suicidio que son como muy comunes en cuanto a procesos de investigación. Yo me voy a un punto un poquito más atrás. Si me voy sobre el título, con lo que ya leí, digo, bueno, considerando las variables, el incremento en la tasa de suicidios es una variable dependiente, yo no la puedo controlar. Pero lo que sí pudiera controlar, en donde yo pudiera incidir, es en qué de los resultados de confinamiento por COVID-19. Y entonces digo, ok, las relaciones, y me regreso a la justificación, ¿no? Las relaciones interpersonales, la manera en la que se vive, la manera en la que se plantea, etc. De hecho, esto que pone ella como justificación, yo lo pondré acá, Ahorita les explico por qué. Porque si bien esto puede ser parte del inicio del marco teórico, cosas así, es importante justificar desde dónde estás partiendo tú para saber de lo que vas a hablar es un problema. Ahora, ella dice, me es de total interés este tema, puesto que considero de vital importancia mantener a la población informada sobre todos los cambios que esta enfermedad ha traído consigo desde una perspectiva psicológica, más allá de lo biológico, debido a que el suicidio siempre ha estado presente como causa principal de muerte en México, ocupando el segundo lugar en personas entre 15 y 19 años. Desde el año 2017, según datos de Bernardo presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, quien también otorga la cifra de 80,000 personas que se quitan en promedio la vida cada año a nivel mundial. Es más, esta parte si yo la corto y la pego acá, lo uno con esta idea que ya tengo acá arriba. Fíjate, la señorita ahora sí ya va de lo general a lo particular. En el primer párrafo me empieza a hablar de cómo es que se da la nomenclatura de las enfermedades, quién es el responsable, qué es lo que sucede. Y después me dice que se tiene que distinguir que hay coronavirus, hay muchos tipos, pero que hay uno que fue el que se propagó más.
Me dice de qué ha sucedido en el mundo, me dice de lo que se ha hecho en México. De hecho, lo pudiéramos poner así. En México, específicamente, comenzaron a suspenderse las labores, las empresas tal. En el proceso de confinamiento se dieron algunas situaciones, los aspectos que se vieron afectados, esta situación de gran impacto en los adolescentes y luego digo, por tanto, y después de todo eso, o sea, y después de entender, comprender, analizar, ver qué es lo que está pasando en una escala global, la señorita caería en esto. Es de vital importancia mantener a la población informada sobre todos los cambios que esta enfermedad ha traído consigo desde una perspectiva psicológica más allá de lo biológico, debido a que el suicidio siempre ha estado presente como causa principal de muerte en México. Y aquí ya vemos una cita, ¿cierto? En este sentido, la que una investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora, aquí lo podemos quitar así. En lugar de poner la que una investigadora, en palabras de la doctora Beatriz Cerda de la O, del Instituto Nacional de Psiquiatría, ha referido que al menos en el instituto, las consultas en salud mental han ido en incremento hasta un 30%. Y aquí ponemos el dato, la fecha o la fuente. ¿Sale? Fíjate, y concluye ahora sí en lo más particular. En el municipio de Tepeji del Río, específicamente, se han suscitado diversos casos de suicidio en jóvenes de una edad promedio de 24 años en el mes de julio y principios de agosto del presente año. Razón que ha desconcertado a la población en general y por ende, considero que se requiere cuestionar las causas que están provocando estos hechos, debido a los factores en común que se muestran, tales como la pandemia y la etapa de desarrollo aproximada de los individuos. Y entonces el texto cobra o admite otro tipo de connotación. Ahora, este es solo el primer arreglo. Más adelante, en el transcurso del día que ya nos vamos a comunicar, le haremos otros, le quitaremos otros. Al final, yo lo que quiero que consideren ustedes es que esto es un proceso que a veces tiene que moverse, tiene que cambiarse, tiene que quitarse. El día de ayer hice un ejercicio muy similar con dos de sus compañeras y caíamos en cuenta que muchas veces nosotros tenemos la idea, pero que a veces la repetimos. Y fíjate lo que pone aquí la compañera, de cómo eso muchas veces se llega a dar. Este párrafo. Es importante enfatizar sobre las generales de los coronavirus, son una categoría de virus con gran importancia en animales y humanos, básicamente este tipo de virus, eso ya lo ponemos. ¿Qué tal si lo quito? Y entonces dejo otra idea. ¿Por qué? Porque esta idea que yo tengo acá tiene que ir ligada con la idea de abajo, ¿cierto? Con lo de la leyenda de que si fue el murciélago. Entonces, lo que puedo hacer, si yo lo quito, ojo, estoy hablando de Guam, China, 2019. Suponiendo que pudo haber pasado, y entonces la conexión entre Guam, China, 2019 y la otra idea, que es no debemos de creernos el cuento o el mito de que fue el caldo de murciélago que se desayunó una persona en la que generó el virus, entonces yo la pongo así. A partir de ese entonces comenzaron a tomarse medidas generales de cuidado, tales como el confinamiento. Sin embargo, en cada país se llevan a cabo con mayor o menor intensidad. Y la idea de lo del murciélago, de Guam, de Yuam, no sé qué, deviene en que se desató la pandemia y posteriormente lo que se tuvo que empezar a hacer para contenerla. Lo que se hizo en México, las causas, las consecuencias,
Ajá. Las situaciones de frustración, o sea, aquí ya me va dando una idea de lo que está pasando, pero acá la centra. ¿La centra en qué? En que esta situación tiene que ver con el suicidio. ¿Qué? El suicidio en personas jóvenes. ¿Cómo? Ya definirá la señorita si es a través de un método cualitativo, cuantitativo, mixto. ¿Cuándo? Pues durante todo este proceso que tenemos para la construcción de nuestro proyecto, que podrá devenir hasta en una tesis, en un protocolo de posgrado o solamente en un informe de actividades. ¿Dónde? Específicamente yo leo en esa justificación que es en la ciudad de Tepeji. Oiga, profe, pero también hay suicidios en Tula, hay suicidios en Atotonilco, hay suicidios en Tulancingo, en Pachuca. Bien, a la señorita Giselle solo le interesa trabajarlo en Tepeji, ¿cierto? Ahí está. ¿Por qué? Porque es una situación que se desprende, que si bien es cierto, ha estado presente o ha sido una causa de muerte por muchos años, que se encuentra en el top 5, una realidad es que la pandemia también vino a mover cosas, y ya me lo dice. ¿Para qué? Para atender, ese para qué, uno de estos párrafos es sin duda el más importante. Mantener a la población informada sobre lo que esta enfermedad ha traído consigo y los riesgos que tenemos, indirecta o directamente, de al estar en confinamiento, al estar en clases en línea, podemos llegar a sufrir, a tener, a pensar, ¿no? ¿Para quiénes? Pues obviamente para estas personas que nos dice que son una de las poblaciones más vulnerables. Jóvenes, adolescentes, de 24 años para abajo, si mal no recuerdo, ¿cierto, señorita Giselle? Sí, profe. Bien, y entonces ya tenemos una idea. En mi justificación yo voy a decir qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, desde dónde lo voy a hacer, y puedo pasar entonces a la manipulación de mis variables. Ojo con lo que voy a decir antes de dar 10 minutitos para que el video no se haga muy largo. Tus variables pueden cambiar, tu tema puede cambiar, el sentido de tu investigación puede cambiar. Lo que no es más, tu misma justificación, porque al moverse tus objetos o al moverte tu mismo objeto de estudio, por supuesto que puedes encontrar cosas nuevas, más interesantes, más completas, menos, o sea, las que tú quieras, solo que al final de todo esto es tu genuino interés científico el que te puede llevar a mejores resultados, ¿vale? Damos 10 minutitos y ahorita continúo con la explicación de los objetivos y la pregunta de investigación. Ahorita